queda más que agradecer a nombre del Club Piso 51 y la Asociación de Exalumnos del ITAM la presencia de tan distinguido panel que hoy nos acompaña. En este panel está el maestro Óscar Rodríguez Castañeda, socio fundador del Taller Abierto de Arquitectura y Urbanismo, la maestra Gabriela Alarcón Esteva, coordinadora del Índice de Competitividad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad, la doctora Marta Steingart, ella es profesora e investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, y del doctor Luis Rosendo Gutiérrez Romano, tesorero del Gobierno del Distrito Federal. Pues les agradecemos muchísimo su presencia y pues un fuerte aplauso, por favor. Y desde luego, pues agradecer a ustedes por acompañarnos en la mesa número 24 del programa de México que queremos, originalmente con 25 mesas. Estamos llegando a la conclusión del foro y de buena forma, con un tema sin duda crucial. La dinámica va a ser la de siempre, una primera exposición de 10-15 minutos para plantear la problemática central, después damos espacio al debate y finalmente preguntas del público para que ustedes nos honren con su participación. Agradecemos que María Elena Juárez de Beristain nos acompañe como todos los lunes, siguiendo apoyando esta beca Javier Beristain, que permite a jóvenes de excelencia académica y de escasos recursos concluir sus estudios universitarios. María Elena, muchísimas gracias. Y pues sin más, vamos a empezar. La primera expositora en honrarnos con su exposición es la maestra Gabriela Alarcón, la coordinadora del Índice de Competitividad del IMCO. Y pues Gabriela, muchísimas gracias, es tuya la palabra. Bueno, muchas gracias por venir hoy. Y yo quisiera abrir esta discusión desde un punto de vista de qué hace a una ciudad más competitiva, una visión más amplia, panorámica de qué está pasando también en nuestras ciudades y qué es lo que se necesita urgentemente mejorar. Y sobre todo son temas que no siempre están en el debate público. Bueno, nosotros definimos en el IMCO competitividad como la capacidad de una ciudad para atraer inversiones y recientemente le agregamos también talento. Nosotros cada vez más estamos convencidos de una ciudad que no es capaz de atraer ese talento y retenerlo. Es una ciudad que está condenada a la decadencia, como le pasó a la ciudad de Detroit, por ejemplo, que empezó muy bien, se dedicó simplemente a promover empleos de bajo valor, baja productividad, bajo valor agregado, baja aportación en el mundo de las ideas, y terminó por decaer, ¿no? Y cómo otras ciudades han sabido reinventarse a lo largo del tiempo. La Ciudad de México es algo bastante abstracto, ¿no? Porque no únicamente estamos hablando de una demarcación, estamos hablando de 70 demarcaciones políticas. Cuando hablamos de la Ciudad de México, quizá por definición constitucional pensamos únicamente en el Distrito Federal, casi, pero no, o sea, la dinámica, la realidad ha superado por mucho la limitante política que es el Distrito Federal. Entonces, además de estas 16 delegaciones, hablamos de 59 municipios del Estado de México y de un municipio de Hidalgo. Entonces, los retos son enormes para una ciudad como la nuestra, tan grandes que, a pesar de salir el Distrito Federal muy bien evaluado en algunos indicadores, a la hora de considerarlo como el ente que es, incluyendo el Estado de México y a Hidalgo, termina pegándole muchísimo, y en competitividad sale en niveles pues mediocres, ¿no? O sea, no podemos decir que somos una ciudad de vanguardia y competitiva si no somos capaces de pensar en algo más amplio, que es toda la ciudad, la gente que vive en el Estado de México y que todos los días se traslada, que tiene uno de los peores tiempos de traslado en el mundo, que tiene una
tasa de motorización mucho más alta que que ciudades que pensamos mucho más atractivas para vivir, como Nueva York, como Londres, como Berlín. ¿Por qué tenemos estas tasas de motorización mucho más altas, ¿no? A la hora de pensar en soluciones, vemos que únicamente se limitan a ciertas zonas. La estrategia, en teoría, para, no sé, ahora autopista urbana, etcétera, muchas veces se limitan, ¿no? en el Distrito Federal, o, por ejemplo, los sistemas de agua, también está limitada únicamente para el Distrito Federal. No sé si pudieras poner tantito la lámina. En el Distrito Federal, si te puedes ir una atrás, por favor. Esto no es únicamente un problema del Distrito Federal, esto es un problema que se ve en todas nuestras ciudades. Tenemos más de 2.300 organismos operadores de agua. Estamos hablando que es casi un organismo operador de agua por municipio. Esto, muchos de ustedes, si son economistas, saben que al ser un servicio de red, tienes economías de escala tremendas a la hora de ampliar la cobertura, ¿no? Entonces, hoy no tenemos escalas óptimas, y el Distrito Federal la Ciudad de México es un caso claro. A pesar de que dentro del Distrito Federal hay un solo organismo operador, cuando se salen al Estado de México empiezas a tener muchísimos organismos operadores de agua, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si no están integradas estas redes, el servicio pues empieza a deteriorarse, empieza a ser mucho menos eficiente. La administración de estos organismos se dan muchas veces con criterios políticos. En promedio, los directores duran 1 año y medio. Esto quiere decir que un presidente municipal ve 2 directores de organismos operadores durante su administración. Adelante, por favor. Los precios no reflejan los costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tarifas en el Distrito Federal están muy por debajo del promedio nacional, a pesar de que tenemos acuíferos sobreexplotados, tenemos una serie de problemas con nuestra agua que está escaseando, y son tarifas muy bajas, por debajo de Tijuana, por debajo de Medellín, Colombia, que es un caso de mejor práctica en Latinoamérica y quizá en el mundo, ¿no? Si le das la que sigue, por favor. Ahí la tarifa sin subsidio es de 23 pesos por metro cúbico. Entonces, hoy lo que está pasando es que tenemos un sistema de agua que es ineficiente, que le cuesta al Distrito Federal mucho más de lo que realmente puede recuperar. Hoy pueden recuperar alrededor de 5,000 millones de pesos por las tarifas, pero le cuesta al gobierno mantenerlo cerca de 10,000 millones de pesos. O sea, únicamente recauda una tercera parte de lo que le cuesta. La que sigue, por favor. Esto, por supuesto, los resultados es que el Distrito Federal está en esta materia está por debajo del promedio nacional, y en cobertura de alcantarillado, y también por debajo del tratamiento de aguas residuales. Entonces, generamos muchísima agua, consumimos muchísima agua, no pagamos por ella y encima no le damos tratamiento. Esto no es una condición que haga del Distrito Federal una entidad sustentable, y por supuesto que si nos vamos al Estado de México los problemas se agravan, ¿no? Por lo menos aquí hay algo de información. Entonces, lo que en IMCO proponemos para atender estos problemas estructurales de cómo opera una ciudad son pues básicamente 2 cosas. Uno es crear organismos intermunicipales, obligar tanto a las delegaciones como a los municipios del Distrito Federal a coordinarse y a pensar como una zona metropolitana, donde estos organismos intermunicipales, me refiero a agua, que es el caso que les estoy explicando, pero iguales en transporte, iguales en recolección de residuos y en planeación de hacia dónde va a crecer la ciudad, deberían de ser organismos que tienen autonomía de gestión
que sean con presupuestos propios, que sean transparentes y que rindan cuentas a la ciudadanía, que den indicadores de calidad en el servicio, que hoy no los vemos prácticamente en ningún lado. Y por el otro, pues también es dar los incentivos, mandar incentivos económicos correctos, ponerle precios a las cosas que cuestan, ponerle precio al agua, cobrar por congestión. En Londres o en Singapur pueden poner en muchos lados con tecnologías que ya están disponibles, peajes internos, ¿no? Si quiere alguien entrar a las zonas más conflictivas en las horas pico, pues bueno, poner este tipo de cobros, etcétera, ¿no? Entonces son dos propuestas transversales que creemos que son urgentes para mejorar pues cómo se gobiernan nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Alarcón. Omití dar lectura a la semblanza. Para su conocimiento, la maestra Gabriela Alarcón Esteva es maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia y egresada de la licenciatura en Economía por el ITAM. En el sector público ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Instituto Nacional de Ecología y en Nacional Financiera. Se ha desempeñado como consultor independiente para Semarnat, Cedesol, en New York Economic Development Corporation, el Banco Mundial y empresas transnacionales en temas de política y gestión ambiental. Actualmente es investigadora en el Instituto Mexicano para la Competitividad, donde dirigió el estudio sobre competitividad urbana y ha participado en estudios sobre los sectores de comercio, salud y medio ambiente. Actualmente coordina un estudio sobre la competitividad del sector de vivienda que evaluará la capacidad de los municipios para recibir vivienda en el largo plazo. Gabriela, muchas gracias por la exposición y vamos a dar paso a la ponencia de la doctora Marta Steingart, quien es una de las más prominentes investigadoras en temas urbanos en toda América Latina. Recibió en 2007 el premio ONU Habitat, que hace un reconocimiento a las contribuciones más destacadas e ininterrumpidas en la esfera de asentamientos humanos. Ella dio una ponencia en la Conferencia Internacional sobre la Situación de Seguridad en las Ciudades del Mundo. La profesora Steingart actualmente es profesora e investigadora en el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano del Colegio de México. Asimismo, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI, y ha sido electa miembro del Comité Consultivo de la Oficina del Ombudsman para Asuntos Ambientales y Urbanos en el Distrito Federal. La profesora Steingart ha conducido una serie de investigaciones y ha sido catedrática en varias universidades en Europa, Estados Unidos y América Latina. Asimismo, se ha destacado en el campo de estudios urbanos y planificación. Durante su notable carrera académica ha publicado más de 22 libros, más de 140 capítulos en libros, artículos y publicaciones, reseñas relacionadas con los temas urbanos, de vivienda, división social y segregación, pobreza, políticas sociales, servicios, transporte, medio ambiente. Desde luego que su trabajo ha tenido un impacto muy significativo, lo cual la ha llevado a ganar tantos reconocimientos. Y pues, doctora, es un honor que nos acompañe. Muchísimas gracias. Es suya la palabra. Muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de quizá discutir con ustedes algunos puntos que son de mi interés. Bueno, sí, yo trabajo diversos temas sobre la Ciudad de México, pero he elegido para he elegido para esta pequeña corta presentación hacer una rápida presentación sobre el tema de los aspectos demográficos, expansión urbana. Aquí la maestra ya habló algo de eso, yo lo quería hacer mayor referencia con algunos datos y dedicarme a un tema que me parece muy importante, que es el tema de las desigualdades sociales y territoriales que existen en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es un tema que me parece muy importante y un tema que debe enfrentar la política urbana. El primer cuadro, por favor.
Bueno, en este cuadro vemos algunos aspectos demográficos y de la expansión urbana de la Ciudad de México. Podemos decir que aunque el crecimiento de la población ha ido declinando en la zona metropolitana, sobre todo primero en el Distrito Federal y luego en los municipios conurbados, se pasó de casi 15 millones a cerca de 18.400.000 habitantes entre 1990 y 2000, un aumento de 3.400.000 habitantes, cifra que se acerca a la de la población de la segunda metrópoli más importante del país, que es Guadalajara. Entonces eso les da también una idea de lo que es este gran crecimiento de la ciudad. Se ha dado una redistribución de la población metropolitana dentro del Distrito Federal, como entre el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México, con tasas de crecimiento mucho mayores en estos últimos, como se pueden ver en el cuadro. Mientras en 1960 solo el 6% de la población metropolitana vivía en el Estado de México, en el año 2000 ascendía a 50.5%. La expansión urbana también ha sido muchísimo mayor en los municipios conurbados, como se observa en las tasas de crecimiento del área urbanizada, mientras en el DF esa área menos que se triplicó, en el Estado de México aumentó casi 40 veces. El siguiente lo pasamos, y el siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un mapa del crecimiento de la Ciudad de México entre 1960 y el año 2000. Aquí se ve este enorme crecimiento de la ciudad, sobre todo hacia el Estado de México, lo que llama la atención también es que en los últimos años se ha dado una extensión de manera muy fragmentada, como de manera insular, que tiene que ver con el tipo de política de vivienda que se ha desarrollado, quizás se va a hablar de eso más adelante, con el desarrollo de conjuntos habitacionales lejanos a la mancha urbana, buscando tierra más barata, y eso ha creado esta gran dispersión de la mancha urbana que no ayuda a la organización del espacio urbano, porque eso requiere una gran expansión de la infraestructura, una gran expansión de las vialidades, del agua, el drenaje, etc. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos también algunos datos sobre la distribución de la vivienda en zonas centrales y periféricas, los cambios en la distribución de la población con el despoblamiento de las delegaciones centrales y de algunas intermedias ha incidido en un aumento acelerado de las zonas periféricas. Uno de los aspectos del gran crecimiento de la Ciudad de México es este gran desarrollo de la periferia. Una parte importante de esta periferia, como veremos, es una periferia donde se concentra una población pobre de la población. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Bueno, no existen estudios recientes sobre la estructura social de la Ciudad de México, pero un acercamiento a esa estructura social a partir del conteo del 2005, de manera muy aproximada, nos indica que alrededor del 40% de la población se ocupa en actividades que podrían incluirse dentro de la clase media, mientras que el 60% pertenece a lo que podríamos llamar clase trabajadora o clase popular, dentro de la cual se ubica el sector informal. También para el 2005, la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, estimaba que la pobreza de patrimonio era de 32% en el Distrito Federal a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Y llamamos pobreza patrimonial el porcentaje de la población que no cubre el patrón básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, educación y transporte. Muchos de estos pobres habitan asentamientos irregulares en la periferia de la ciudad.
le doy estos datos porque es importante ver que a pesar de ser la capital del país, a pesar de que concentra un importante grupo de clase media, también tenemos un problema de pobreza y un problema que se expresa en la falta de recursos de la gente, en la falta de acceso de grandes grupos de la población a ciertos medios de consumo, pero que también eso se expresa en el espacio, en una periferia enorme de gente que está en muy mala situación económica. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Vamos a ahora hablar entonces de la división social, de lo que nosotros llamamos la división social del espacio en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir la división social del espacio? Bueno, la ciudad está dividida. La ciudad tiene partes de la ciudad donde habitan los sectores afluentes y grandes espacios, sobre todo en la periferia, donde viven los sectores pobres. Los trabajos cuantitativos, y acá voy a presentar los resultados de algunas investigaciones que hemos hecho sobre este tema. Los trabajos cuantitativos nos han permitido conocer dónde se ubican en los mapas de la ciudad los distintos estratos sociales elaborados a partir de técnicas estadísticas como el análisis multivariado, que en nuestro caso es el análisis factorial. La centralidad, lo hemos visto a través de esos mapas, la centralidad de estratos más altos y la periferización a veces extrema de los que están en peores condiciones. Las grandes diferencias en los valores de las variables entre los estratos sociourbanos, que ahora vamos a ver a través de un cuadro, la mayor homogeneidad social en las zonas pertenecientes a los estratos más bajos de la escala construida, una homogeneidad social para abajo de la gente pobre, que en zonas centrales con una mayor gradación de estratos altos y medios. Y la validez de algunas variables debido a cambios en la realidad social, variables que ya no discriminan para medir diferencias entre estratos sociourbanos como agua e ingresos. Son buenos, no tengo tiempo de explicar mucho eso, pero quería dejar aclarado estos datos. La siguiente, por favor. Entonces, en mi trabajo, para analizar la división social del espacio, se seleccionaron 7 variables del Censo Nacional de Población y Vivienda, conectadas por medio, decía antes, del análisis factorial. Estos datos son las personas con educación superior, con agua entubada, la población económicamente activa, el porcentaje de población que gana más de 5 salarios mínimos, el porcentaje de personas empleadas por cuenta propia, el índice de personas por cuarto y la tenencia de la vivienda. Y a partir de esta técnica del análisis factorial y el análisis multivariado, se establecieron 6 estratos de desarrollo socioespacial urbano a nivel de las AGEPs, que son unidades estadísticas establecidas por los censos, áreas pequeñas definidas desde 1990. Y entonces tenemos 6 estratos. La siguiente, por favor. En este mapa del año 1990 podemos ver desde el color más oscuro es donde están ubicados los sectores de más altos ingresos, y los colores más claros que se ve sobre todo en la zona oriente de la ciudad. Vemos una gradación de centro a periferia, pero sobre todo en la parte oriente, que es la parte donde están ubicados los de menores recursos, esta es una estratificación socioespacial en 1990. La siguiente, por favor. Este es otro mapa que hemos construido para el año 2000, donde se ve un poco más o menos la misma división de centro hacia la periferia y una expansión muy grande entre los 2 años, como les decía anteriormente, de manera insular, sobre todo hacia la zona oriente de la ciudad. En los 2 mapas se observa la centralidad de los estratos más altos y la periferización de los más bajos, en nuevas zonas de expansión donde se ubican preferentemente los asentamientos irregulares. Bueno, una de las características de la formación de estas ciudades,
no solamente de la Ciudad de México, sino de muchas ciudades de América Latina y del tercer mundo, es justamente la formación de asentamientos que en su origen son irregulares, porque la gente de menores recursos no tiene acceso a los créditos ni de la banca ni de los organismos del Estado. Por otra parte, las diferencias entre Oriente y Occidente, que existieron desde tiempos remotos, se siguen haciendo presentes en el mapa social de la ciudad, como se puede analizar. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí doy unos datos que muy rápidamente les voy a mostrar, que es que casi el 14% de la población en ambos cortes temporales, 90-2000, se ubica dentro de los estratos altos, mientras alrededor del 40% dentro de los bajos. Se mantienen grandes diferencias entre los valores medios de las variables, entre el estrato más alto y más bajo. Ahí están todas las variables que yo ya les conté que utilicé para mi análisis. El trabajo por cuenta propia aumentó en todos los estratos debido a la crisis económica, la pérdida del trabajo asalariado y la declinación de los salarios reales. Eso es algo muy interesante, y sobre todo si uno hace un estudio más puntual en algunas zonas, es impresionante cómo ha aumentado el trabajo por cuenta propia por la pérdida del trabajo asalariado. Esa pérdida del trabajo asalariado en las zonas pobres de la ciudad es algo muy importante y que ha tenido un impacto en algunos estudios que yo he hecho en asentamientos irregulares, ha tenido un impacto muy fuerte en la vida de las familias, en lo que está pasando con los jóvenes, etc. El aumento, la proporción de viviendas con agua entubada ha mejorado en algunos estratos, pero no en otros. No obstante, el problema no es la falta de tuberías, sino de líquido, sobre todo en las zonas de menos recursos. Entonces, por eso yo decía que hay ciertas variables que dicen qué proporción de agua entubada hay en alguna zona. Es que está la tubería, pero no llega el agua. En la zona oriente de la ciudad y en los asentamientos irregulares no llega el agua. Entonces, pero sí ha mejorado bastante la situación de la mejora de la situación educativa. Justamente nosotros hemos hecho este mismo análisis para las 4 metrópolis más grandes de México, y lo que llama la atención es que la Ciudad de México, a pesar de que es la capital del país, la que concentra un porcentaje importante de la economía del país, tiene peor situación social y espacial que ciudades como Guadalajara, sobre todo Monterrey y también Guadalajara. Porque en cuanto al tema que tú hablaste, al tema de la provisión de agua, al tema del drenaje, tiene peor situación por ese gran crecimiento que ha habido y esa multiplicación de los grupos pobres en la ciudad. El siguiente, por favor. El siguiente. Bueno, estas investigaciones sobre la Ciudad de México, que analizan cómo los diversos estratos se distribuyen en el mapa de la ciudad, nos han permitido concluir que las zonas periféricas pobres son más homogéneas que la parte central del área metropolitana, donde hay una evidente gradación de la estratificación social. Pudimos llegar a estas conclusiones mediante el uso de estas áreas pequeñas que el censo llama AGEBs, áreas geoestadísticas básicas, mientras que ello no se podía observar con claridad usando amplias divisiones político-administrativas. Entonces esto, desde el punto de vista metodológico, nos ha mostrado que la utilización de diferentes unidades de análisis hace que las conclusiones podrían variar. La siguiente. La división del espacio en América Latina es diferente que la que existe en las ciudades de Estados Unidos. Mientras el proceso de suburbanización que se ha dado en las ciudades americanas incluye las clases altas y medias, en América Latina la suburbanización se da principalmente entre familias pobres mediante la formación y expansión de asentamientos irregulares, lo cual no quiere decir que en la periferia todo sea así, hay partes de la periferia, sobre todo en el occidente de la Ciudad de México, que también hay familias de clase más alta que se han suburbanizado. La siguiente.
Este proceso comenzó, el proceso de formación de asentamientos irregulares, comenzó en muchas ciudades de América Latina en los años 40 y 50 y significó una mejoría en las condiciones de vida de muchos migrantes provenientes de las zonas rurales muy pobres. Aunque una gran proporción de gente pobre vive en zonas periféricas, también existe una gradación de situaciones sociales entre los grupos pobres y las clases medias. Por ello, el concepto de ciudad dual, que se ha usado mucho para nuestras ciudades, debe ser considerado a la luz de estudios específicos. El siguiente, por favor. En algunas ciudades de países desarrollados, la intervención habitacional del Estado ha hecho posible que ciertos sectores de la clase trabajadora permanezcan en espacios centrales, contradiciendo la tendencia del mercado que los expulsa hacia la periferia. En el caso de la Ciudad de México, esto ha sido casi una excepción, principalmente debido a dos razones. Los programas de vivienda para los trabajadores o para las familias pobres incluidas en el sector informal son limitados y su impacto en el tejido urbano no ha sido importante. Muchos proyectos de vivienda desarrollados o financiados por instituciones del Estado siguen los patrones del mercado en cuanto a la localización de grupos pobres en el área metropolitana. El siguiente, por favor, y el siguiente. Ya termino. Las políticas del Estado en general no pudieron crear nuevas alternativas para alojar a las familias pobres, ya que bajo las nuevas condiciones de restricción de subsidios, las estrategias facilitadoras que implican una participación importante de actores privados redujeron los programas para los pobres en muchos países. El financiamiento limitado para esos programas, a pesar de que la pobreza aumentaba en esos países, produjo un incremento y expansión de los asentamientos irregulares. Los casos de ciudades colombianas, brasileñas, argentinas y mexicanas constituyen ejemplos claros al respecto. La siguiente. No, más atrás. No, me parece que se pasó. Sí, ahí. El hecho de que las ciudades estén divididas en dos partes, una legal y otra ilegal, tiene profundas implicaciones, ya que no existe un único orden legal para todos los miembros de la sociedad. Una parte considerable de la población tiene acceso a la tierra y la vivienda a través de una serie de procedimientos diferentes que el resto de los habitantes. Como consecuencia, no todos están sujetos a las mismas reglas, lo cual implica profundas desigualdades sociales. La siguiente, y esta sí ya es el final. Bueno, mis conclusiones son que el tema de la división social del espacio y la segregación tiene un peso muy importante en la vida de las familias, ya que la calidad del medio social inmediato a la vivienda, además del de la vivienda y los ingresos, afectan indudablemente las posibilidades de desarrollo y el futuro de los individuos. La ubicación en la ciudad y la distribución de los individuos en el territorio colaboran en la apertura o limitación del horizonte, particularmente de los jóvenes. Se han hecho estudios, sobre todo en Francia, muy interesantes, que muestran cómo esta falta de perspectivas que tienen los jóvenes que viven en zonas segregadas afectan mucho la vida futura de estos jóvenes. El ambiente social inmediato, es decir, el barrio, la zona que rodea la vivienda donde vive la gente, no es una contingencia secundaria de la existencia y se impone como una condición básica del desarrollo humano. Es un reto importante para los planificadores, que son parte de gobiernos que buscan la equidad como uno de sus objetivos sociales más destacados, comenzar a implementar medidas que hagan frente a las grandes desigualdades territoriales o socioterritoriales, aun cuando sabemos que es difícil luchar contra ellas dentro de sociedades donde las desigualdades de los ingresos y el acceso general al consumo no han tenido una evolución positiva en los últimos años. Hasta acá llego. Le agradecemos mucho, doctora, y es el turno del maestro Óscar Rodríguez Castañeda. Él es arquitecto por la Universidad Anáhuac del Sur
y tras haber realizado sus estudios de maestría en vivienda y urbanismo en la Asociación de Arquitectura de Londres, se desempeñó profesionalmente en Europa y posteriormente funda el Taller Abierto de Arquitectura y Urbanismo en el año 2004. El Taller Abierto de Arquitectura y Urbanismo se ha definido como un estudio y consultoría de arquitectura y urbanismo enfocado al diseño y planeación en diversas escalas, así como a la investigación y documentación del fenómeno urbano. Este taller ha recibido numerosos premios de diseño y planeación en desarrollos urbanos, integrales y sostenibles en diversas partes del país. Maestro, muchísimas gracias. Es suya la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, hemos preparado un texto especialmente para esta ocasión, tratando de dar algunas respuestas para entender la situación presente en la Ciudad de México y cuáles son sus retos futuros. Voy a leer durante 10 minutos, eso será mi presentación, y después vamos a platicar entre todos. Son como 4 o 5 diapositivas. Si quiere dejar la primera, la segunda durante un buen tiempo, yo le aviso cuando cambiar a las otras. El título se llama La Ciudad de México más allá de sus mitos. En alguna ocasión, el arquitecto y urbanista británico Richard Rogers, quien es premio Pritzker del año 2007, describió la Ciudad de México como sucia, desparramada, peligrosa y aún así como un centro de glamour, riqueza, sueños y esperanza. Hoy en día, las palabras de esta cita aún resuenan con fuerza en el imaginario colectivo internacional y tienden a dominar la lectura que el mundo exterior hace hacia la ciudad. Si bien la afirmación de Rogers tiene una importante dosis de verdad, al mismo tiempo debe entenderse en el marco de una realidad urbana recientemente dominada por una serie de imaginarios que han dado pie a una suerte de mitología urbana fuertemente arraigada dentro y fuera del país. En este sentido, hablar de lo que es y no es la Ciudad de México es hablar de estos mitos y de las construcciones imaginarias que a través de los años han creado una ciudad paralela que se funde y confunde con la ciudad real. En primer lugar, y por citar un ejemplo recurrente, la Ciudad de México no es, como se ha tendido a afirmar durante mucho tiempo, el asentamiento urbano más poblado del planeta, ni la de mayor crecimiento poblacional. Si bien es uno de los territorios urbanizados de mayor concentración demográfica del mundo, la zona metropolitana de Tokio y Yokohama la supera en más de 10 millones de habitantes. De acuerdo con datos de City Majors, hacia el año 2020, la Ciudad de México estará situada alrededor del 5º puesto de las ciudades más pobladas a nivel mundial, por debajo de Tokio, de Mumbai, de Delhi, Dhaka, y prácticamente a la par de Sao Paulo, Lagos, Yakarta y Nueva York. Por otra parte, en términos de extensión del territorio urbanizado, el panorama de la Ciudad de México parece ser incluso ligeramente alentador, tomar en cuenta que decía la doctora de dispersión en algunos puntos insulares. Con sus casi 2.267 kilómetros cuadrados de mancha urbana, solo mancha urbana, el territorio de la zona metropolitana de Valle de México es mayor, tiene como 5.000 kilómetros cuadrados. La zona metropolitana del Valle de México apenas alcanza a colocarse entre las 20 más extensas a nivel mundial. Si bien no se trata de una ciudad compacta, lo cierto es que junto con ciudades de condiciones similares como Sao Paulo, se sitúa muy por debajo de megaciudades como Nueva York, Tokio, Chicago, Los Ángeles. Repito, México, la zona metropolitana del Valle de México tiene 2.267 kilómetros cuadrados de mancha urbana, Sao Paulo anda por 2.000, pero Nueva York, por ejemplo, tiene 8.638 kilómetros de mancha urbana, Tokio tiene casi 7.000, Chicago 6.000. Entonces, digamos que en territorio la Ciudad de México es mucho más compacta en comparación a estas otras grandes ciudades. Está incluso por debajo de ciudades medias de Estados Unidos como Atlanta, Boston, Minneapolis, Houston o San Juan, Puerto Rico. Estas andan entre 5.000 y 2.300 kilómetros cuadrados. En cuanto a su densidad, la Ciudad de México se ubica en una posición similar a la que ocupa en el ranking de extensión urbanizada, aunque en este rubro es superada principalmente por ciudades asiáticas, a diferencia del rubro anterior que tenía fuerte presencia de ciudades estadounidenses. Con todo y sus innegables problemas de congestión, la densidad de la zona metropolitana del Valle de México, que tiene aproximadamente 8.200 habitantes por kilómetro cuadrado, que es una cifra similar a la de Sao Paulo. Entonces, con Sao Paulo tenemos similitud en tamaño y en población, ¿no?
Santiago de Chile tiene la misma densidad, aunque es mucho más chica, o Singapur, no se diga también, en términos de población. Entonces está lejos de los niveles de hacinamiento que a veces se dice, ¿no? Como que ciudades que presentan niveles de hacinamiento tales como Mumbai, Calcuta, Karachi. Estas tienen más o menos, Mumbai tiene 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Yo te acabo de decir, la Ciudad de México tiene, bueno, la zona metropolitana 8.200, la Ciudad de México anda como en 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. No obstante, también cabe destacar que ciertos sectores de la ciudad sí alcanzan densidades muy altas, por encima del promedio de la zona metropolitana del Valle de México. Por ejemplo, Ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, tiene 22.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Quiere decir que se parece a Calcuta, por ejemplo. Iztapalapa tiene 16.000, o la delegación Cuauhtémoc tiene también como 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, parte de lo que acepta la doctora, igual, ¿no? Hay grandes variaciones en el territorio, hay unas zonas mucho más pobladas que otras, no es una ciudad pareja. Pero es probable que el mito más recurrente asociado en la Ciudad de México sea el de su inminente colapso, dominada históricamente por la presencia continua de un oscilante caprichoso y a veces dudoso estado de crisis. La de México es una ciudad cuyo fin apocalíptico está aparentemente siempre a la vuelta de la esquina. Durante siglos, y en especial a lo largo de las últimas décadas, las amenazas constantes han colocado a los habitantes de la Ciudad de México en una suerte de estado de tensión entre fuerzas irreconciliables y de transición hacia un futuro incierto. Las inundaciones, la actividad sísmica, la presencia volcánica, la contaminación del aire, la violencia, la escasez de agua, parece mantener a sus residentes en espera resignada de un mañana distópico que las acecha a cada instante. En este sentido, las posibilidades de construir una visión de ciudad más consolidada con frecuencia se desvanecen ante la presencia hegemónica de las contagiosas predicciones fatalistas. Pero el oscuro panorama que tantos han o hemos predicho durante tanto tiempo parece nunca llegar, y la necesidad de pensar y planear la ciudad más allá de ciertas condiciones, en condiciones de emergencia, se vuelve cada vez más imperante. A los contrastes que se desprenden de las divergencias entre la ciudad real y la ciudad de los imaginarios, se suma un mosaico socioespacial particularmente complejo y plural. En algún momento, a mediados del siglo XX, la estructura relativamente unitaria de la antigua Ciudad de México rebasó los linderos del Distrito Federal y dio pie a una nueva realidad político-administrativa de creciente complejidad. Perdón, ¿me puedo...? Hoy en día la imbricada configuración... Perdón, ya se me secó. A los contrastes que se... Perdón. En algún momento a mediados del siglo XX, la estructura relativamente unitaria de la antigua Ciudad de México rebasó los linderos del Distrito Federal y dio pie a una nueva realidad político-administrativa de creciente complejidad. Hoy en día, la imbricada configuración urbana de la zona metropolitana del Valle de México se mueve a través de una diversidad de escenarios sociales, culturales, demográficos, políticos, económicos y ambientales, que a cada instante desafían cualquier intento por construir una visión integral de ciudad. En un mismo continuo urbano confluyen realidades tan dispares como la de Iztapalapa, una de las delegaciones más pobres del Distrito Federal, cuya población supera a la de muchas ciudades como Brasilia, en Brasil, Múnich, Portland, Bruselas y Viena, o el equivalente a más del 50% de la población total de la República de Uruguay. Y Polanco, un barrio donde se encuentra la avenida Presidente Masaryk, que es la quinta avenida más cara de toda Latinoamérica. Al mismo tiempo confluyen en su territorio las principales fuerzas políticas del país, cada una empujando las dinámicas sociales y espaciales hacia distintos objetivos ideológicos. Pero la zona metropolitana del Valle de México se inscribe también dentro de una serie de sistemas y subsistemas urbanos, con los que forma redes de distinta escala e intensidad. A escala regional se han consolidado un conjunto de estrechas relaciones con un cinturón de ciudades vecinas que presentan distintos grados de conurbación, tanto entre ellas como con la zona metropolitana del Valle de México. Por ejemplo, Pachuca, Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala, Tula. Este sistema urbano, conocido comúnmente como la zona megalopolitana del centro de México, parece empujar hacia nuevos niveles los desafíos administrativos y de planeación aún no resueltos al interior de la zona metropolitana del Valle de México. En una escala nacional, la zona metropolitana del Valle de México aún tiene una posición dominante, resultado de una inercia centralista arrastrada de siglos atrás.
aunque en años recientes los patrones demográficos del sistema urbano nacional se han modificado sustancialmente y los flujos demográficos, económicos o culturales se han dirigido hacia polos alternativos. El paisaje urbano del país aún responde a la fuerza centrífuga generada desde la Ciudad de México y en particular desde el Distrito Federal. Finalmente, la zona metropolitana del Valle de México, a pesar de destacar entre las ciudades más pobladas y ricas del planeta, esto en términos de PIB más no en poder adquisitivo, en esta era urbana que caracteriza el actual panorama mundial, donde las ciudades y regiones compiten entre sí tanto o más que los países propiamente, a la Ciudad de México le queda un largo camino por recorrer para figurar entre los primeros puestos de un sistema de ciudades globales dominado por Nueva York, Londres, París y Tokio, encontrándose incluso muy por debajo de ciudades periféricas como Sao Paulo, Mumbai y El Cairo. En fin, ante el breve panorama antes descrito, identificamos una confluencia de retos y visiones paralelas para la Ciudad de México, producto de lecturas en diversas escalas, desde la ciudad y el Distrito Federal como componente intrínseco de la zona metropolitana del Valle de México, o como piedra angular de la región megalopolitana del centro de México, hasta su posible inserción en el actual concierto de las ciudades globales. Ahora sí, si bajas un poquito la luz, vemos la siguiente diapositiva. Bueno, tratando este texto que les acabo de leer, la idea era nada más como que nos ubicara en dónde está para la Ciudad de México y cuáles son su situación actual. Y ante esto estamos tratando de encontrar una confluencia de redes y visiones paralelas para esta zona, ¿no? Las hemos separado en 4 escalas. La primera, y salió como gordo el Distrito Federal, es algún problema del proyector, pero bueno, si le bajan un poquito a la luz todavía se entenderían un poquito más las de estas. En el número 1, en una primera escala, el Distrito Federal y su desacelerado crecimiento poblacional representa una oportunidad para un cambio de visión de futuro, es decir, pasar de la contingencia a la consolidación y por lo tanto una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Esto a través de hacer proyectos de reconversión, regeneración urbana, vivienda interurbana para trabajadores clave. ¿Qué quiero decir con esto? Hace ratito también la doctora lo mencionaba, esta gran expansión de la mancha urbana se debe a que quienes han ido desarrollando estas unidades habitacionales encuentran tierra barata en las zonas más lejanas de la ciudad, generando muchísimos problemas, pero además alejando a los trabajadores clave de la ciudad, ¿no? Si tuviéramos alguna política, por ejemplo, en el Distrito Federal, donde a lo mejor existiera vivienda que fuera propiedad de la ciudad, pero que fuera rentada a estos trabajadores, bueno, eso podría ser una manera de acercarnos otra vez al centro, que además, como dicen aquí los datos, han ido perdiendo gente. Iztapalapa decreció casi en un punto porcentual en estos últimos 5 años. Habría que trabajar también en recuperación de espacios públicos, transporte interno. No se dice que no se hace nada de esto, algunas de estas cosas están pasando, otras habría que pensar en ellas más fuerte, ¿no? Número 2, para la zona metropolitana del Valle de México, habría que plantear nuevas relaciones entre centro y periferia, diversificando flujos y dinámicas espaciales que den pie a nuevas centralidades, reduciendo así la necesidad de grandes desplazamientos y la polarización del territorio tan marcada en esta ciudad. Eso quiere decir que habría que pensar en los usos de suelo, perfiles socioeconómicos, pensar que probablemente el transporte no significa o no es igual a movilidad en todos los casos. Número 3, en tercera instancia, la conformación de una región megalopolitana del centro de México representaría nuevos ámbitos de administración, gestión y planación urbana, poniendo sobre la mesa diversas asignaturas pendientes en múltiples escalas. Es decir, aquí ya, digamos, el problema, siempre hemos pensado que el problema de la Ciudad de México se acaba en la zona metropolitana del Valle de México y de pronto a la hora que vemos que todas estas ciudades periféricas a la zona metropolitana, junto con la zona metropolitana, tiene casi 30 millones de habitantes, 27, ¿no? Pues, bueno, habría que pensar en maneras a futuro de cómo después vamos a poder organizar todas estas ciudades, ¿no? En ámbitos industriales, agrícolas, conectividad, infraestructura mayor. Y número 4, por último, en el panorama nacional e internacional, la Ciudad de México deberá atender diversos aspectos cualitativos, tales como la calidad de vida, medio ambiente e innovación, en su paso del centralismo y la acumulación de funciones y de la competencia en un sistema de ciudades globales. Muchas gracias.
Maestro, muchísimas gracias. Cedemos el turno al doctor Luis Rosendo Gutiérrez Romano. Él es doctor en Gobierno por la Universidad de SEX con especialidad en Economía Política. Obtuvo el título de la maestría en Desarrollo Económico Local por la London School of Economics and Political Science y la maestría en Gobierno por la Universidad de SEX en Inglaterra. Es egresado con honores de la licenciatura en Economía en el ITAM y licenciado en Ciencia Política por el ITAM. Además ha sido académico de asignatura del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, en la función pública se ha desempeñado en diversas entidades del gobierno federal, como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y entre sus últimos cargos se encuentran haber sido director general adjunto de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, subdirector corporativo de Crédito y de Operaciones en Financiera Rural. Además, en 2006 fue consultor de las Naciones Unidas, CEPAL, para el tema Finanzas para el Desarrollo. A inicios de 2007 fue nombrado subsecretario de Planeación en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y actualmente es el tesorero del Gobierno del Distrito Federal. Luis Rosendo, muchas gracias. Te cedemos la palabra. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos. Me da mucho gusto estar en este importante foro. Agradecer al ITAM, a la Fundación Ibeca Beristain y Alejandro Sanders, amigo, muchas gracias por esta invitación. Celebrar que se lleven a cabo estos importantes foros en donde, como dirían los economistas, siempre hay externalidades positivas y uno avanza del conocimiento de los demás. Agradecer también el estar en este importante panel con expertos con los cuales no puedo coincidir más en que la ciudad enfrenta numerosos retos, y me hubiera gustado tener una presentación que tratara mucho los temas en los cuales hemos invertido en movilidad en la ciudad, por ejemplo en drenaje en la ciudad, lo que se está invirtiendo actualmente en toda la red hidráulica de la ciudad. Déjenme nada más contentarme con la parte que me toca, que son los ingresos, y yo diría que todos estos retos de los cuales se han hablado pues no se podrían atender si no fuera con una sólida política tributaria en la ciudad. En muchas ocasiones oímos que la izquierda es populista y que no recauda impuestos y que seguramente va a dejar a las ciudades endeudadas. Y bueno, desde 2006 decíamos algunos de nosotros, yo todavía no trabajaba para estos gobiernos, pero sí decíamos que el mito de la deuda de la ciudad pues no era cierto. Si bien nuestra ciudad por sus ingresos tiene una de las deudas mayores en términos de millones de pesos, es una deuda de alrededor de 50,000 millones de pesos, la deuda siempre se tiene que considerar de acuerdo a los ingresos. Nuestras deudas en nuestra casa se debe considerar qué tan endeudados estamos, depende de nuestros ingresos. Entonces, si nosotros tenemos una deuda de 50,000 millones y nuestros ingresos son de 150,000 millones y los tenemos que pagar esos 50,000 en 40 años, pues quizás estemos menos endeudados que muchas entidades del país. Entonces, ese es un ejemplo de cómo, y algunos de los datos que traemos aquí, es cómo una izquierda responsable ve como premisa del desarrollo tener ingresos sólidos y una política tributaria seria en una ciudad como la nuestra. Permítanme dividir mi presentación en 4 áreas o cajones. El primero, hablarles un poco del fortalecimiento de los ingresos que hemos observado en la ciudad. Lo segundo, decirles que ese fortalecimiento de los ingresos se debe por una parte a las facilidades que hemos otorgado a los contribuyentes y por otra parte a las acciones de fiscalización que hemos implementado. Dirían en el ITAM que debido al stick and carrot, y eso nos ha funcionado muy bien en nuestra ciudad. Y cuarto, hablarles de un tema fundamental que los economistas le llaman señalización. A partir de la política tributaria hemos cambiado muchos de los hábitos que tenemos los capitalinos con respecto, ya lo decía Gaby, al tema del consumo de agua y hoy a las multas de tránsito también en nuestra ciudad. Adelante. Rápidamente, me voy un poquito rápido, comentarles que el gobierno de la ciudad, por ejemplo, en esta administración, toma la administración con un presupuesto de 89,000 millones de pesos y hoy tenemos en nuestra ciudad casi un presupuesto, seguramente vamos a rebasar la meta de ingresos de este año, que son 137,000 millones de pesos, es decir, tenemos un crecimiento en los
últimos 5 años de 53.1%, lo que equivale a una tasa anualizada de 8.9% de crecimiento en los ingresos con todo, y que se nos cruzó una pequeñísima crisis 2008-2009 que pudo haber bajado considerablemente este promedio. Entonces, bueno, pues nada más preguntémonos cuántas empresas han crecido así sus ingresos o sus utilidades. Yo podría pensar en una o dos, pero no demasiadas. Bueno, comentarles también que si bien se venía haciendo un trabajo positivo en materia tributaria en la administración anterior, pues sí se considera un incremento importante con respecto a los primeros 5 años de la administración de López Obrador, con respecto a la administración de los primeros 5 años de Marcelo Ebrard. Pues ustedes pueden ver que el crecimiento en los ingresos totales pues prácticamente se duplican, y el dato más importante es el del sector central. En los ingresos del sector central concentramos todo lo que tiene que ver con el predial, con el agua, con las nóminas, los principales ingresos de la ciudad. Y ahí sí tenemos un crecimiento, bueno, pues prácticamente de 5 veces lo que ha subido la recaudación en nuestra ciudad. Adelante. El fortalecimiento de los ingresos locales en los últimos meses, además han salido muchas notas de que las ciudades, los estados, tienen que trabajar mucho en el fortalecimiento de los ingresos locales y no seguir viviendo de la federación. Esto nosotros lo compartimos, pero además nos vemos fuertemente presionados. ¿Por qué? Se ha dicho en el gobierno de la ciudad que se le ha dado un trato inequitativo a nuestra ciudad, y a veces nos preguntamos por qué este trato inequitativo. Seguramente los perredistas que siempre se andan ahí peleando, pues algún tema traerán ahí político, Fernández Noroña o no sé quién más, pero no tiene nada que ver con eso. La verdad es que nuestra ciudad recibía uno de 4 pesos de la federación, y anteriormente, ahorita vamos a ver la siguiente gráfica si la ponemos. Si nosotros vemos en 1979, estábamos recibiendo el 23.4% de todo lo que se participaba a las entidades de nuestro país. Aquí se recibía una 1/4 parte de esas participaciones. Hoy recibimos el 11.9%. Lo que la ciudad dice es: ¿por qué si nosotros le representamos a la federación alrededor del 50% de impuestos tan importantes como es el ISR y el IVA? ¿Por qué si aquí se recaudan los mayores montos, etcétera, etcétera, se le regresan a la ciudad de cada peso que aporta prácticamente 7 centavos? Entonces, de eso hablamos del trato inequitativo y de cómo esta norma de pago, bueno, pues con varios criterios. Uno de ellos es el crecimiento poblacional. Obviamente una ciudad como la nuestra ya no va a crecer como otras entidades, como puede ser Quintana Roo, Estado de México, etcétera. Entonces eso nos va pues minando los ingresos federales. Hay entidades, nada más para que ustedes se den una idea, que viven el 90% de los ingresos federales. Es el caso de Oaxaca, de Chiapas, pero la mayoría de las entidades de nuestro país viven el 70% de los ingresos federales. Nuestra ciudad es la única entidad que vive fundamentalmente sus ingresos locales en un 53%, y el 47% de sus ingresos provienen de origen federal. Adelante. Ya lo vimos, 53 contra 47. Entonces, la tarea del fortalecimiento, adelante Charlie. La tarea del fortalecimiento, pues aquí vemos las tasas de crecimiento que hemos observado en los últimos años. Quiero decirles que 2011 yo diría que es el año de la recaudación de los últimos 10 años. Nos hemos puesto las metas más agresivas en materia de recaudación para 2011. Como podemos observar, nada más la bolsa de impuestos tiene un crecimiento de 16.3% para este año, un crecimiento que no se observa en los últimos 10 años. ¿Cómo lo estamos logrando? Adelante. Con el crecimiento en el impuesto sobre nóminas, que estamos incrementándolo al 17%. Hay que decir que todo esto lo estamos logrando sin incrementar impuestos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, por un lado, facilidades, que ahorita voy a platicar de él. Otro es la actualización del catastro, que ahorita también voy a platicar. Y el otro, las acciones de fiscalización, que no se nos vayan los morosos y que le podamos cobrar a las grandes empresas y a los grandes contribuyentes de esta ciudad. El impuesto predial, nada más este año en recaudación, va a alcanzar prácticamente un crecimiento del 16%. Como ustedes pueden ver, es el crecimiento más alto, pero por varias veces, de cualquiera de los últimos 10 años. Y estamos desde el 2008 retomando una tendencia de crecimiento en nuestra ciudad en materia de recaudación de predial. Adelante.
Bueno, ¿cómo estamos recaudando más predial? Como ustedes a lo mejor han recibido por ahí alguna cartita de actualización de esos predios, lo que hemos hecho es sacarle 8,000 fotos aéreas a nuestra ciudad. La tarea de actualizar 2 millones de predios que tiene nuestra ciudad no es una tarea pues muy sencilla, es bastante complejo. Además, la virtual de catastro, a través de la cual todos vamos a poder realizar nuestros trámites, mandar nuestros avalúos de nuestras casas, pedir los trámites catastrales de cambio de propietario, etcétera, etcétera, vía internet, y ya no vamos a tener que ir al glamour de la doctores, a la oficina y de la tesorería. Adelante. Bueno, esto lo hemos logrado con facilidades en el crecimiento de la red de pagos. Prácticamente se ha duplicado la red de pagos que tenemos en la ciudad para pagar contribuciones. Tenemos hoy en nuestra ciudad 2,400 puntos de pago. Ninguna entidad tiene una red así. Se puede pagar en tiendas de autoservicio, farmacias, obviamente las oficinas de tesorería, etcétera, etcétera. Hoy la gente empieza a pagar mucho más por internet. 1 de cada 5 pesos que recibimos en la tesorería se captura vía o se recauda vía internet. Hemos ampliado los centros de servicios en centros comerciales, hemos simplificado muchos de nuestros trámites, y bueno, esto ha sido el carro del incentivo para que los contribuyentes estén fortaleciendo su cultura de pago de contribuciones. Nada más les doy un dato: hace 4 años el 42% de la población pagaba su predial anualizado en el mes de enero, hoy lo paga casi el 60%. Entonces la gente se está concientizando de pagar cada vez más sus contribuciones al inicio del año. Adelante. Acciones de fiscalización muy importantes. Se han prácticamente duplicado los recursos en los últimos años captados por las acciones de fiscalización. Hoy en día realizamos más de 3.5 millones de acciones de fiscalización en nuestra ciudad. Adelante. Bueno, con esto concluiría. Son 2 temas muy importantes, yo creo que para todos nosotros. El primero, y es fundamental, el tema del agua. En el tema del agua, nada más nos encontrábamos en el peor de los mundos en nuestra ciudad. Primero, teníamos una reducción gradual de la oferta de agua en la ciudad. Si lo vemos en términos per cápita, estábamos peor que la península de Baja California. Teníamos una disponibilidad per cápita más baja que el desierto de Baja California. Me parece que es un dato importante. Medidores. Bueno, una ciudad como esta, de 2 millones de predios, no tenía prácticamente el 40% de los medidores que requerimos. Entonces tenemos un problema de medición impresionante. Pero no era tema, porque como el agua no costaba, pues no importaba si medías o no medías. Ahora empieza a ser un poco tema, ¿no? Pero antes pues no era tema, porque pues finalmente el agua era verdaderamente barata, y como bien decía Gabriela Alarcón, sigue siendo muy barata. Tenemos los consumos per cápita pues de los más elevados de nuestro país. Las clases de economía 1, 3 y 6 creo que sí sirvieron, y nos indican que todo lo gratuito pues muchas veces se despilfarra, y ahorita van a ver cómo estamos tratando de resolver muchas de estas cosas. El servicio que damos, bueno, yo creo que ustedes me lo contestan. Insuficientes recursos para infraestructura. Esta ciudad requiere alrededor de 4.500 millones anuales nada más para mantener lo que necesita de la infraestructura hidráulica. Hoy estamos invirtiendo 2.500. Necesitamos duplicar el tema de la infraestructura, y díganme de dónde sacamos estos recursos. Crecimiento de los precios de los principales insumos. La tarifa pues no crecía, y no sigue creciendo más el tema de la electricidad, pero por mucho, el tema del cloro, etcétera, etcétera. ¿Por qué la electricidad? Porque bombeamos y traemos el agua de fuera, y luego para sacarla, porque estamos en un valle, pues necesitamos mucha electricidad, y también pues para las plantas de bombeo, para los pozos, sacamos mucha agua. Bueno, alrededor del 40%, alrededor del 60% viene de las propias fuentes propias de la ciudad en cuanto a pozos. Y bueno, pues antes sacábamos agua a 10, a 20 metros, hoy se saca agua a 200 metros, a 300 metros de profundidad, y cada vez viene más contaminado. Por último, y yo diría que como todos estos problemas tienen en mucha consecuencia tarifas ineficientes, tarifas que promueven el despilfarro, tarifas que no nos traen recursos importantes para inversión, y por eso en 2010, adelante Carlos, en 2010 nos vamos hasta adelante nada más a la tarifa 2010. En 2010 hacemos una nueva tarifa en donde se toma en cuenta el consumo del agua, el rango de consumo, se toma en cuenta si es doméstico o no doméstico, pero también se toma en cuenta el índice de desarrollo. Y mucha gente dice, ¿para qué metieron un índice de desarrollo? ¿Para qué lo hicieron tan complicado? Necesitábamos subir el agua
significativamente. ¿Para qué? Para lograr elasticidades en el consumo, para bajar el consumo de los hogares de manera significativa. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que lo hicieran los ricos, los hogares ricos y los hogares pobres? Si poníamos una tarifa que impactara a los ricos, los pobres no iban a poder pagar. Si poníamos una tarifa para los ingresos para los hogares de bajos ingresos, los de ingresos altos no iban a tener elasticidad, pues iba a seguir siendo regalado para ellos. Entonces, por eso teníamos que diferenciar muy bien con un índice de desarrollo que elaboramos ahí en la tesorería, muy perfectible. ¿Por qué? Por la disposición de la información. Hay que decirlo, tuvimos que usar información del 2000, del 2005, y la más nueva, digamos, era del catastro de la ciudad con los valores catastrales. Con eso hicimos un índice de desarrollo, lo aplicamos a nivel manzana. Entonces tenemos alrededor de 56,000 manzanas en nuestra ciudad, y esto, bueno, sí tuvo algunos margencitos de error que salieron por ahí en la prensa, pero me parece que en el agregado se hizo un buen ejercicio que representó para la ciudad 1.500 millones de pesos anuales, y ha permitido, si nos vamos a los resultados, Carlos, y ha permitido la disminución en un solo año en 10% del consumo de agua en la ciudad. A mí me parece que es perdón que lo diga yo, pero un éxito redondo en términos de política pública. Lo más que habíamos obtenido era un 1% con las campañas publicitarias que se hacen tradicionalmente del agua. En un solo año logramos el 10% de ahorro. Estamos reparando las principales fugas, porque ahora sí la gente dice: oye, ¿a poco yo estoy consumiendo 150 tinacos? ¿Qué quiere decir 150 tinacos? Muchos de nosotros no sabíamos ni lo que era un tinaco. Un tinaco son 1,000 litros. Alguien que le llega a un consumo de 150 tinacos al bimestre está consumiendo 150,000 litros al bimestre. Entonces, cuando se dan cuenta, dicen: oye, yo no puedo estar consumiendo esto. Y entonces la gente empieza a arreglar sus fugas, o se da cuenta que tiene problemas de medición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se hizo un buen ejercicio con el tema del agua. Y nada más a esta administración le va a representar 4.500 millones más para inversión hidráulica. El tema de las multas de tránsito es otro de los temas que hemos impactado en los hábitos de los capitalinos, o que se busca impactar. Darles un dato: en esta ciudad se ponen alrededor de 1.300.000 multas de tránsito al año, de las cuales se pagan 3 de cada 10. Entonces, como decía Gaby, a mí me gustó mucho su frase, porque yo la uso mucho, Gaby, esa frase. Una ciudad de vanguardia pues no puede ser tal si no se pagan las multas. ¿Por qué cuando llegamos a una ciudad como San Antonio, California, de repente ves todo ordenado, no hay segundas filas, no hay terceras filas, nadie se pasa el alto? ¿Es porque saben inglés o por qué? No, o sea, ya sí se cobran las multas, punto. Entonces teníamos que hacer que se cobraran las multas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, no estamos dejando que se verifique vehículo alguno en nuestra ciudad, que tenemos un parque de alrededor de 3 millones de vehículos. No estamos dejando que se verifiquen hasta que no paguen sus multas y no paguen su tenencia. En solo 2 meses hemos logrado que alrededor de 500,000 multas se hayan pagado en la ciudad. Esto nos está, también hay que decirlo, no lo digo mucho porque luego, pero hoy, con respecto a marzo o mayo del año pasado, habíamos recaudado en esa fecha 67 millones, hoy hemos recaudado 245 millones, y esperamos que este esfuerzo nos dé en el año alrededor de 800 millones de pesos nada más para la Ciudad de México. Lo más importante de todo esto, yo lo he venido diciendo, y habrá que medirlo en 2 meses más, será ver cómo bajan los niveles de siniestralidad en nuestra ciudad, es decir, los accidentes, ver cómo está bajando el tema del comportamiento de las multas. Esperaríamos que bajaran la aplicación de las multas y en lugar de tener 1.300.000 tuviéramos 500,000. Eso quiere decir que vamos avanzando en la cultura y en el respeto a las normas de tránsito. Bueno, esto sería todo. Me quedaría muy atento a sus comentarios. Y sí convencido de que si no tenemos una sólida política tributaria, pues todos los retos de los que venimos platicando para la ciudad, que se tienen todos por una ciudad compleja, pues serían infranqueables si no tuviéramos esto. Muchas gracias por su atención. Gracias, Luis Rosendo. Vamos a dar oportunidad a que los expositores, si tuvieran algún comentario adicional para complementar lo que se ha dicho, alguna inquietud, vamos a dar oportunidad. No sé si alguno de ustedes quiere el uso de la palabra. Si no, cedemos el tiempo a preguntas del público para alimentar el debate. Quisiera nada más
Gaby, por favor. Sí, poner sobre la mesa el tema de la informalidad que se ve en las ciudades, ¿no? Y digo, pensando que en el Estado de México tienen una de las poblaciones económicamente activas, el porcentaje de la PEA más alto que está en la informalidad, ¿no? También en el Distrito Federal vemos este problema, entonces es un problema de todas las ciudades del país y bueno, quisiera escuchar también qué estrategias hay para fiscalizarlos, ¿no? Para atraerlos a la formalidad. Sobre todo me preocupó una nueva ley que sacaron aquí en el DF que incentiva, de hecho, la informalidad en un sector que es el sector de comercio al menudeo, en donde pues se prohibió la instalación de nuevas tiendas tipo Oxxos, o sea, comercio al menudeo formal se prohibió en algunos lugares para priorizar a los mercados tradicionales, ¿no? Ese tipo de políticas públicas que al final terminan favoreciendo la informalidad y pegándole a los sectores formales, pues yo creo que puede, si es una estrategia que se generaliza, puede terminar pegándole a la competitividad de toda la ciudad, y por competitividad me refiero que la gente que puede irse de una ciudad a hacer negocios en otro lugar, pues lo hagan, ¿no? Creo que es bien importante ver esa parte. Perdón, a bote pronto, Gaby, yo simplemente haría la reflexión de que la informalidad, si bien todos quisiéramos llevarla a un mercado mucho más sólido de prestaciones y de contratos y demás, ha sido en muchas ocasiones el resorte en nuestro país. Ha sido, bueno, si no tuviéramos la informalidad, olvídate, ¿en qué estaríamos? Nada más para darles una cifra, en los últimos 29 meses se han creado en nuestro país en promedio alrededor de 12,000 empleos mensuales. ¿Cuánto necesitamos para absorber el crecimiento de la población económicamente activa de manera mensual? Necesitaríamos alrededor de 100,000 empleos al mes, más o menos 100,000. Estamos creando 12,000. Es decir, de los empleos que requiere nuestro país, formales, estamos creando 1 de cada 8, más o menos. Entonces imagínate lo alarmante que no tuviéramos un sector informal, que no nos gusta a nadie, pero hoy ha sido una red de protección para mucha gente y la verdad, ante la poca creación de empleos que tenemos en el país, pues se ve como una red importante. Bueno, segundo, tú decías, ¿qué acciones están haciendo? Bueno, efectivamente hay un programa federal que aplicamos a nivel de entidades, los famosos repecos intermedios, los registros de pequeños contribuyentes, en donde tratamos de afiliar a muchos informales. Es un trabajo muy de trabajo hormiga, muy de trabajo político, de sentarte con las asociaciones y estarlos afiliando. Realmente en términos de recaudación es nulo, y por eso las entidades también tienen pocos incentivos, y quizás valdría la pena el diseño de un marco institucional que incentivara mucho más, porque sí incentiva, hay que decir que sí incentiva a través de las participaciones, pero que incentivara mucho más a aquellas entidades que pudieran afiliar a un mayor número de informales. De la norma 29 de las tiendas de autoservicio, creo que es norma 29, y de los mercados públicos, bueno, a mí quiero decirte que no conozco bien a bien la política pública. De bote pronto me salta, coincido, me salta completamente. No me checa muy bien que haya sido, que sea por ahí la política pública, pero tampoco podría defenderla o criticarla porque no la conozco muy bien. Sí creo que vale la pena fortalecer el tema de nuestros mercados. En muchos países se ha hecho, y hacerlo con gusto, hacerlo con buenas ideas, para que la gente tenga incentivos de ir a nuestros mercados, que además tienen mucho que ofrecer si tenemos servicios, si tenemos buenos sanitarios, si presentamos bien la fruta, etcétera, etcétera. Y creo que hay mucho que hacer. Sí se debe hacer algo, no sé si ese sea el mecanismo, yo también lo cuestiono un poco desde lejos. Sería todo, Alejandro, sería todo. ¿Sí? Pues hay 2 personas entre el público para hacer preguntas. Tenemos una aquí adelante.
Sí, buenas noches, mi nombre es Francisco Robles. El tema de antemano es apasionante, tiene muchas aristas, es difícil hacer un solo enfoque y menos en un par de horas de un problema y en una ciudad que va arriba de los 650 años. Hay que recordar que esta ciudad se crea en el año de 1325, ya era un centro poblado, mucho antes de la llegada de los españoles. Y el crecimiento, bueno, pues ha tenido también una característica, ha sido desordenado, sin embargo, con mucha capacidad por parte de ese factor humano que ha permitido hacer vivir esta ciudad y verla en movimiento día con día. Los que nacimos en esta ciudad, pues no la misma ciudad de hace 10, de hace 20, de hace 30 años. Hoy estamos aprendiendo a vivir en una megalópolis como es la Ciudad de México, donde yo veo una ciudad que integra 5 ciudades. Aquellos que vivimos en el norte vemos una problemática muy diferente a la que hay en el sur, la que hay en el oriente, la que hay en el poniente y la que hay en el centro, que también es otra parte atípica. Esto no le quita su glamour. Lo que sí me preocupa es la forma en cómo se están diseñando las políticas públicas, muy sujeta a los vaivenes políticos, muy atadas a las campañas políticas. Si bien uno de los temas, y aquí nada más me voy a enfocar a uno solo, que es el problema del agua, es un problema muy serio, es un problema que no nada más es de México, sino hay por ahí un diagnóstico internacional que señala que las próximas guerras en los próximos 10, 15 años serán como punto principal el obtener agua. ¿Y qué es lo que pasa aquí en México? Nos damos cuenta de que hablan de proyectos, de que hablan de las tarifas, vivimos, muchos crecimos en la cultura en donde no se pagaba nada y de momento te cobran todo. Pero también el diseño de las políticas es muy desigual, le cobran a mucha gente lo que no, y le exentan a deudores de hace mucho tiempo, sobre todo estos sectores industriales que toman agua en cantidad, y a ellos se les condona todo tipo de pago. Entonces, para dar oportunidad a más personas, una pregunta, que sean muy concretas. ¿estamos sujetos o tenemos sujetas las políticas públicas a las campañas políticas? ¿Estamos alineándonos a una etapa de recaudación justo al cierre de un periodo de gobierno? ¿O realmente estamos diseñando las políticas adecuadas para lo que dice este foro? 1, mejorar la competitividad, y 2, tener el México que queremos, no el que nos quieren imponer. Muchas gracias. Gracias. Para dar oportunidad a más preguntas, hay una aquí atrás. Les vamos a agradecer mucho que sean preguntas muy concretas. Hola, mi nombre es Heidi Smith, estoy aquí becaria de Fulbright haciendo una investigación sobre endeudamiento municipal acá en México, y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho sobre la Ciudad de México en términos de ingreso y endeudamiento público, es adecuadamente perfecto. Tengo 2 preguntas específicas. La primera tiene que ver con la organización de la ciudad en sí. O sea, para mí todavía la perdial es muy baja para la Ciudad de México, aunque están subiendo, o sea, los ingresos. Si queremos tener una ciudad mundial, en comparación de lo que ha dicho el arquitecto, o sea, me hace sentir que todavía, o sea, la perdial es muy baja en términos internacionales. Y la otra pregunta, o sea, ¿qué respecto tiene? ¿Cómo puede subir la perdial y el valor del territorio en sí, ¿no es cierto? Real estate. Si no tenemos real estate internacional aquí, o sea, realmente está muy baja si queremos hacer comparaciones internacionales a las ciudades que hemos mencionado. La segunda pregunta es, ¿qué pasó con áreas de la ciudad como zoning, eminent domain, organización de BIDs, Business Improvement Districts? Realmente no existe. He leído varios casitos de Santa Fe, por ejemplo, pero no he escuchado muy buena detalle de política pública acerca de eminent domain, para organizar la ciudad mejor, para tener mejores zonas de comercialización, de zonas industriales, de mejores viviendas, zonas de viviendas. O sea, ¿qué pasa con la política pública de eso? Vamos a tomar una más, le agrupamos estas primeras 3 y pasamos después a una segunda ronda de 3. Había una pregunta aquí adelante. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Enrique Filoteo y vengo de tu programa No Te Rajes, que se transmite por Radio Capital. Pues concretamente para el doctor Lucio Rosendo, tú iniciaste tu intervención hablando del drenaje y la red hidráulica. Y bueno, yo quisiera saber por qué ahora con la
remodelación o reestructuración de Río Churubusco concretamente, si hace pues 30, 50 años el diámetro del tubo por donde corría el agua era de este diámetro, y ahora con la remodelación, entre comillas, es del diámetro más o menos de lo que es el tanque de agua de tu WC. Entonces quisiera saber por qué, si se supone que en la construcción hay especificaciones técnicas y demás, han venido realizando este tipo de construcciones, y obviamente por eso la ciudad se inunda, y concretamente Río Churubusco. Y bueno, estoy de acuerdo que las políticas tributarias, o sea, las cobren más altas, pero que también sean justificables lo que están cobrando para la remodelación de la ciudad. Gracias. Bien, damos oportunidad a los expositores y después damos una segunda ronda de preguntas. A ver, el tema de política pública atada a lo político, bueno, pues es nuestro mundo real, ¿no?, en el que nos toca vivir. Me parece que nuestras clases en el ITAM faltaba esa parte que vivimos afuera, y que sí nos damos cuenta que una cosa es diseñar la política pública y a la hora de aplicarla pues es otra cosa, y se mete uno también, y hay que estudiar para eso también, al tema de la economía política y ver con qué coaliciones contamos, con qué actores contamos, con qué tradiciones y valores contamos, etcétera, etcétera. Entonces, para ver cómo instrumentamos las políticas públicas que queremos. Si fuera fácil, pues ya si hubiéramos hecho todas las reformas de las que se habla por ahí, que si la reforma laboral, que si, no, es un tema de economía política, de diseño no. O sea, hay mucho consenso académico al respecto, y ahora aplícalas y a ver, ¿no? Ahí estás en los costos políticos y en la realidad política de cada uno de los países o de las ciudades. Entonces, yo te diría que en el tema del agua, hay que trabajar en un diseño institucional que permita blindar la discusión del agua año con año y que no se vaya a la asamblea. Es una opinión personal, académica. Yo esperaría que no hubiera mucha prensa aquí, pero bueno, además esa es la propuesta de descentralización que estamos ahorita mandando a la asamblea. De lo que se trata es que podamos tener un gobierno corporativo en la parte del sistema de aguas, y que las tarifas sean aplicadas por un gobierno conformado por asociaciones interesadas en el cuidado del agua, por académicos, por profesionales, inclusive por empresas, pero que pudiera trascender esa discusión al interés político, y que no año con año. Por ejemplo, este año tratamos de proponer un incremento del 3.5%, incremento en la tarifa, una de las tarifas, hay que decirlo, de las 3 más bajas del país, y bueno, 3.5%, no pasó, ¿no? Después de haber subido lo que subimos el año pasado, yo creo que ya no le pusimos mucha atención al tema del 3.5. La verdad es que para que la ciudad pudiera ir creciendo en términos de infraestructura, la tarifa requeriría también ir creciendo en un 3.5 por arriba de inflación año con año. Eso nos habla de un crecimiento de la tarifa de alrededor del 8 o 9%, que tampoco es tarea fácil. Tiene que ir aparejado con un ahorro en el consumo y con medición importante y con la eliminación de fugas. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, diseño institucional, y con eso permite blindar la discusión de las tarifas de agua, como se han blindado otras discusiones. Aquí en compañeros de la Financiera Rural, pues así se blindó el crédito rural en nuestro país. Se logró un gobierno corporativo en Financiera Rural que permitiera aislarlo de las presiones de las asociaciones campesinas y tener un criterio rural pues distribuido más con criterios financieros que políticos. Nada más para darles una idea, como bien decía Gaby, nosotros recaudamos alrededor de 5,000 millones anuales del tema del agua, y nos cuesta, sin las grandes inversiones del túnel emisor Oriente y el tema del drenaje profundo y demás, nos cuesta 10,000 millones de pesos. Estamos hablando todavía de un subsidio del 50%
del costo del agua. Y nada más comentarles, cada tinaco nos cuesta a la ciudad tratarlo, suministrarlo, sacarlo alrededor de 23 pesos y estamos cobrando en promedio, ya considerando los domésticos, alrededor de 6 pesos. Entonces, bueno, sí estamos hablando de un subsidio todavía muy impresionante y tenemos que ir avanzando en la tarifa para que ir logrando que no se despilfarre, tener mayores recursos para la infraestructura. Y lo ligo esto a su comentario sobre el tema de inversión. Me parece que hemos ido avanzando en los temas de inversión de infraestructura hidráulica en la ciudad. No conozco el caso del río Churubusco, con todo gusto lo investigo en el sistema de aguas y con todo gusto se los envío. También el caso del Tepito, y ahorita me deja sus datos y con todo gusto le pregunto a Ramón Aguirre y se los hacemos llegar. Por último, el tema de predial, no puedo coincidir más. Aquí se paga en promedio agregado alrededor del 0.5% del valor catastral de las propiedades. Por ejemplo, en ciudades como Texas, tú lo conoces mejor que yo, se cobra alrededor del 3% de las propiedades. En Nueva York está en un 1%, en Japón está en un 1%, más o menos en promedio. En nuestra ciudad todavía es 0.5%, y eso con el jaloncito que le dimos en 2008. Efectivamente tenemos que crecer en la actualización de los valores, pero tenemos que ir poco a poco, y yo creo que las tecnologías que estamos aplicando ahorita nos van a permitir hacer ajustes con un cuidado mucho más social, porque hacerlo generalizado, el ajuste pudiera poner en riesgo a muchas viviendas de nuestra ciudad que vienen, a las cuales no les puedes aplicar las mismas fórmulas catastrales por la dispersión del ingreso que tienes en nuestra ciudad. Tenemos una sociedad verdaderamente dividida en materia de ingresos y de activos, y aplicar políticas generalizadas para todos, bueno, te lleva a veces a muchos caos. Por ejemplo, les pongo un caso, el tema de la fórmula de catastro. Nuestra fórmula dice, y va creciendo, además es una fórmula exponencial, es una curva que crece con respecto a los metros de construcción que tengamos. Si tú tienes un departamento de 60 metros, pues pagas muy poquito de predial, así vivas en Polanco o vivas en Las Lomas. Hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que un loft en Las Lomas pague 300 pesos de predial? Bueno, pues es que se debe a los pequeños metros de construcción, y no tanto a la ubicación. También tiene que ver con el valor del suelo, pero también tiene que ver con los metros de construcción. Ahora, en muchas de las zonas populares de nuestra ciudad, pues se observan casas de 500 metros, de 700 metros. Entonces, cuando uno ve la boleta, dice, no, pues que pague, ¿no? Son 700 metros. Pero cuando uno va a la casa, se da uno cuenta que son castillos sin acabados, hechos por 5 familias que viven ahí y que lo han hecho con mucho esfuerzo a lo largo de los años, con sus sobrinos, con sus nietos, con sus hijos. ¿Y cómo les vas a cobrar un predial que es de 30,000 pesos al año, de 40,000? Además, no te lo van a pagar nunca. Entonces, aplicar políticas de actualización de los predios generalizadas solo lo podremos hacer a partir de contar con tecnologías como las que mostraba y tener mayor evidencia de a quién le está subiendo el predial. Hoy tenemos fotos prácticamente de los 2 millones de predios que tiene la ciudad, y a partir de ello y de mucho análisis podremos hacer una actualización mucho más focalizada en el catastro. Creo que son todas. Si alguien quisiera agregar algo. Yo nada más utilizaste un término que no se alcanzó a entender hace ya. Estabas hablando de territorios inteligentes. Sí. ¿Qué? Tomar espacios en la ciudad para usos públicos. Expropiarlos. Expropiación. Ajá. Para uso de desarrollo económico, sectores comerciales, zonas. Sí, creo que se ha dado una política de expropiaciones en algunos casos. Es el caso de Santa Fe, el mismo inmobiliario que observamos en Santa Fe, ha sido impresionante. Tenemos un crecimiento en Santa Fe de alrededor del 20-25% en el número de cuentas y de predios en Santa Fe todavía está al 50%. Las expropiaciones no corresponden solamente al crecimiento inmobiliario de la ciudad, sino también corresponden a muchos de los desarrollos de infraestructura para el transporte, para la movilidad, como es el caso de los famosos segundos pisos, en donde pues sí hemos tenido que hacer algunas expropiaciones. Es más,
comentario es más un poco a veces lo que se ve en los medios que lo que se expropia para esto de los segundos pisos. Yo no sabía el dato, pero como sí me llamó mucho la atención. En el caso de las expropiaciones para el segundo piso que vamos a tener, la ciudad creo que no llega a los 250 casos de expropiaciones y son casos muy pequeños. Entonces, para las dimensiones y para el impacto en términos de movilidad que va a tener la ciudad, me parece que estamos hablando de cosas Tú lo decías más en términos de cuando no es una expropiación por castigo, es una expropiación por decisión. Vamos a desarrollar una zona u otra. Y eso creo que ahorita no hay nada que esté pasando. No hay nada. O sea, de verdad, instrumentos para desarrollar o recuperar zonas internas en las ciudades son nulos. En general, de las ciudades más avanzadas en términos de planeación, como es León, tienen únicamente incentivos negativos, lo contemplan, ni siquiera está muy bien aplicado todavía, y es cobrar simplemente un predial más alto en terrenos baldíos o en terrenos subocupados, ¿no? Entonces, eso es lo máximo a lo que llega la política de desarrollo urbano en nuestras ciudades. Pero yo creo que también se debe un poco a esta velocidad que de repente tomó el crecimiento de la ciudad, donde no había tiempo de pararse. Yo creo que ahora la ciudad, hablando del Distrito Federal, que ha dejado crecer, que tiene posibilidades de consolidarse, pero podría ser una manera de poder ir optimizando espacios vacíos que además tienen una infraestructura mejor que ninguna otra de las que están fuera de la periferia de la ciudad. O sea, intercambios de uso, entonces más o menos, definitivamente habría que pensar en ello. Que sí, con el cobro de los impuestos y el cobro de tarifas de las ciudades, sí hay que tener cuidado con estas grandes desigualdades a las que yo me he referido en mi presentación. Creo que sí, lo que tú comentabas es importante. Sin embargo, yo que he hecho muchos trabajos en asentamientos irregulares, que han sido ya regularizados y por lo tanto les cobran, hay muchos lugares donde a la gente no les llega el agua y como ya está regularizado les cobran unos precios tremendos por el agua que no reciben. Entonces me parece que eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque parece que ustedes no tienen una idea clara de dónde a dónde la gente le llega el agua y a dónde no le llega el agua. Entonces le están cobrando lo que no recibe la gente. Creo que eso es algo muy importante. La otra pregunta que quería hacer, que me parece que no es coherente con una política de un gobierno de izquierda, un gobierno popular, es esto de hacer realidades que se cobran dentro de la ciudad. Creo que eso ya ha sido un tema un poco discutido, un poco criticado, y sí, a mí me gustaría conocer Bueno, de los dos comentarios no puedo estar más de acuerdo en el tema de que hay boletas que le llegan a muchos de los hogares y que en ocasiones no les llega el agua o les llega con poca periodicidad, por eso está el tema del tandeo, o les llega de muy mala calidad. Es el caso típico, pues es el caso de Iztapalapa, en donde el agua no llega y tenemos que hacer grandes esfuerzos en términos de exploración de pozos y también ahora con el acuaférico que se va a hacer para llevar agua del Cuchamal hasta allá. Pues se busca tratar de revertir esto, pero efectivamente es un tema de fine tuning, como tú decías, y es un tema de ubicar muy bien a quién se le cobra. No es una gran discusión, y yo te diría que tiene que ver mucho con un tema hasta burocrático, porque la ciudad tiene una serie de programas de condonación al 100% del tema de aguas. En tesorería hemos discutido muchísimo el tema, y por ejemplo este programa de condonación no tiene por qué salir en el mes de mayo, cuando puede salir desde el mes de enero, y que a la gente le llegue su boleta
desde enero condonada, para que no tenga que estar viviendo presiones e incertidumbres al respecto. Ahí no hay otra explicación más que un tema de coordinación, pero se están tomando medidas ahí al respecto. La segunda pregunta tenía que ver con el segundo piso. Efectivamente, me parece que pudiera ser cuestionable ideológicamente el tema de cobrar en el segundo piso. Ahí entramos en la discusión de cómo multiplicar las necesidades de inversión que requiere esta ciudad. Si nosotros requerimos multiplicar las vialidades por 10 o multiplicar el tema del drenaje por 10 o multiplicar muchas de las inversiones que requiere esta ciudad y nos esperamos hacerlo con recursos públicos, no hay recursos que alcancen para poder dar respuesta a muchas de las demandas que tenemos de infraestructura en nuestra ciudad. A nosotros nos pareció una buena idea el tema de el cobro por el segundo piso, siempre y cuando se resguardara que se iba a mantener el tema del transporte público en el segundo piso y que se iba a mantener a tarifas muy accesibles para la población. Entonces va a haber mucha gente que esté utilizando el transporte público en el segundo piso y que se va a ver muy beneficiada de ello. Y bueno, en términos de costos de transacción y de congestión para la ciudad, todos veremos un impacto muy positivo en nuestros propios costos. Lo que cuesta la hora de tráfico en nuestra ciudad pues va a bajar considerablemente a partir de que nos podamos movilizar mucho más con las nuevas obras. Hay muchas inquietudes aún en el público. Por cuestión de tiempo vamos a tomar las últimas 3 preguntas. Hay una aquí al frente. Bueno, yo nada más el tema de multas. Hace unas semanas Transparencia Mexicana dio unos datos impresionantes sobre lo que en México se gasta, se paga en multas, y prácticamente eran multas de tránsito y multas para llevar a cabo diversos trámites. Yo creo que ahí es un buen nicho de hacer una muy buena, pero era impresionante, la cantidad es, no me acuerdo si eran 37,000 o 67,000 millones, una cosa impresionante, cuando estabas diciendo que aquí había aumentado 200, no sé, creo que un buen nicho. Claro, este es un tema cultural y un tema de educación, básicamente, pero si de alguna forma, como política pública, los gobiernos, no nada más estoy hablando del Distrito Federal, sino que los gobiernos incentivaran y estimularan a la población, que nosotros viéramos que bueno que paguemos las multas, pero a cambio de tener buenos servicios, obviamente, ¿no? Entonces es un tema pues muy del mexicano la multa. Entonces nada más era ese de que es muy impresionante con respecto a lo que Transparencia Mexicana lo publicó. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Quisiera preguntarles, sobre todo a las personas que se encargan de hacer estudios respecto a urbanismo, si en fechas recientes han podido medir si existe una correlación directa entre los subsidios que se otorgan a los servicios en las ciudades y lo que yo creo que es una incidencia indirecta de que gente de otras partes del país, al ver que esta ciudad es más barata, pues evidentemente vienen hacia acá, y por eso es que seguramente hay esa gran intensidad de gente que viene, y entonces se da más subsidio para la gente porque hay muchos pobres, y entonces viene más gente y más subsidio, etc. Yo creo que esa es una forma de estar induciendo que el Distrito Federal cada vez tenga más gente y pareciera que va a ser infinito. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, relacionada precisamente con la infraestructura hidráulica, ya que lo mencionaban aquí, nada más que yo estoy un poco en desacuerdo también. Sin embargo, mencionar que uno de los elementos fundamentales para obtener agua en la ciudad es la extracción de los pozos propios de la ciudad, y hasta donde yo recuerdo, ese es uno de los principales males por los cuales la ciudad se está hundiendo cada vez más. No existe alguna política pública que procurara compensar o disminuir este proceso y tratar, no sé, es que lo único que se me ocurre a mí en primera instancia sería subir realmente el precio del agua para que la gente la valore,
o desarrollar políticas públicas para el manejo de residuos mucho más agresivo tanto en las ciudades como en la industria? Gracias. Una última pregunta, por favor. Muchas gracias. Yo tengo dos temas. El primero, bueno, la mayoría de los ponentes lo tocaron, que es precisamente acerca del tema del agua. ¿Cuál es la perspectiva acerca de los problemas que puede tener la Ciudad de México en tema de abastecimiento de agua, ¿no? Sabemos que los mantos lacustres y subterráneos de que hasta el momento han abastecido a la ciudad, pues en cierto va a llegar un momento en el que pueden llegar a no tener la cantidad suficiente de agua para poder abastecer, o el sistema Cutzamara también, que se ha venido haciendo obras. Entonces, bueno, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuántos años se está manteniendo que el nivel de aguas sea igual, o que disminuya, o que mejore para la Ciudad de México? Y en un segundo punto, para el tesorero del gobierno del Distrito Federal, yo no quiero partidizar el tema, pero hay propuestas de legisladores federales para que el gobierno del DF pueda decidir acerca de su techo de endeudamiento y acerca de su autonomía de recaudación, que como ahorita sabemos, el Congreso Federal es quien lo determina a través del presupuesto de ingresos y egresos del DF. ¿Cuál es su opinión acerca de que el DF tenga, el gobierno, la autonomía para decidir acerca de estos montos de endeudamiento y de recaudación? Muchas gracias. Nos aprovechamos para dar respuesta a estas preguntas y si tuvieran alguna conclusión final que compartir nuestros expertos panelistas. Bueno, sobre la primera pregunta, no tenemos un estudio concreto de subsidios y crecimiento de la población sostenida, ¿no? Pero encontramos hace poco en un estudio algo interesante, que es en los municipios que nosotros en INCO definimos como de competitividad en materia de vivienda, ¿no? Que también están las capacidades para ofrecer vivienda de calidad a las personas, y que eso después reditúe en un aumento en el valor de esta vivienda. Entonces, los municipios de competitividad baja y muy baja son los que están teniendo los mayores crecimientos de población, y esto es parecido también a los municipios en donde se están dando los mayores créditos hipotecarios, principalmente del Infonavit, y yo creo que hay una correlación alta también en subsidios otorgados a vivienda, por ejemplo, que es donde en los municipios donde hoy se produce más vivienda, también son municipios de competitividad baja y muy baja en este rubro, ¿no? En materia de vivienda. Entonces eso quiere decir que pues hoy las políticas de financiamiento y de subsidios a nivel federal están yéndose a lugares en donde no se deberían de ir, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad para rediseñar estas políticas, para priorizar nuevamente los recursos federales y quizá condicionar estos recursos a aquellos municipios en donde estén haciendo mejor las cosas, para que no continúen deteriorándose las condiciones de los municipios que ya de por sí lo están haciendo mal, ¿no? Pero bueno, eso es todo, hasta ahí llegan nuestros estudios por ahora, ¿no? Yo no creo que esto de abaratar los servicios esté atrayendo a mucha gente. Si el ritmo de crecimiento del Distrito Federal, incluso de la zona conurbada, ha bajado. ¿Quién dice que viene mucha gente? Ya no viene mucha gente. Todos los estudios sobre migración en el país han mostrado, bueno, ahora las cosas están cambiando por los problemas terribles de la violencia en los estados del norte, pero las migraciones a la Ciudad de México han bajado totalmente, y las migraciones se han ido a los lugares turísticos y a los lugares donde había maquila. Ahora eso ha bajado, está cambiando. Lo que está pasando en los estados del norte, yo creo que todavía no se sabe muy bien, pero sí se sabe que la gente se ha ido de algunas ciudades donde habían
migrado por cuestiones de empleo, ¿no? Y entonces yo no creo que esté ocurriendo este fenómeno de que porque los servicios sean más baratos la gente venga aquí. La gente llega por cuestiones de empleo y la producción de empleo ha sido baja en estas... La gente se ha ido a la zona turística porque había empleo, se fueron a la zona fronteriza porque había empleo, no venían a la zona de servicio nada más. Con respecto a la competitividad de algunos municipios, bueno, yo he estudiado la política de vivienda, no sé qué se entiende por competitividad en el caso de la vivienda. Yo creo que la política de vivienda donde se han establecido en algunos municipios conurbados que han crecido mucho, ¿no? Iztapaluca, por ejemplo, que ha crecido muchísimo, es porque ahí ha habido terrenos baratos donde se ha localizado la vivienda. No sé si a eso se llama competitividad, ¿no? Yo creo que no es que la vivienda, bueno, están los asentamientos irregulares de la gente que se ubica donde puede, no donde es mejor. Y sí, los asentamientos irregulares han seguido creciendo en la zona metropolitana, en el Estado de México, han seguido creciendo. Y la producción de conjuntos habitacionales se ha dado de una manera muy racional. Ya mostramos cómo se da el crecimiento en la periferia de manera muy segmentada. Y la política de vivienda ha sido ubicarse en aquellos lugares donde la tierra es más barata y donde pueden mantener ciertos precios porque la tierra es más barata. Eso es lo que me parece que ocurre. Nada más para completar un poquito los datos de la doctora, por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México en estos últimos 5 años creció alrededor de un 7%. El Distrito Federal prácticamente no creció. Y lo que sí está creciendo son las ciudades alrededor de la Ciudad de México. Eso quiere decir que todavía el centro del país es un atractor, ¿no? En términos de industria y calidad de vida. Por ejemplo, Querétaro creció al 40%, una cosa así, en estos últimos 5 años. Puebla, por ejemplo, creció solamente al 16%. Toluca creció como al 40%. Entonces, pareciera que el crecimiento no se está dando tanto en la zona metropolitana del Valle de México, sí hacia alrededor. Estoy pensando que no le pedí al señor que cambiara la diapositiva, ya había una diapositiva que me había explicado un poco eso en la última parte de lo que platiqué, pero bueno, pues ya lo verán después. A ver, sobre la pregunta de multas me parece muy interesante el tema de transparencia, lo voy a buscar. Si tú tuvieras la referencia, Marilena, ahorita lo checamos porque nos interesa muchísimo conocer a qué se refieren con todo este cobro de multas, que es muy importante. Comentar simplemente como ideas que ciudades como la ciudad de Boston, el 3% de sus ingresos totales son explicados por el cobro de multas de tránsito. La ciudad de Nueva York, 1.5% de sus ingresos totales es explicado por multas de tránsito. Aquí, bueno, no llegamos ni de los 140,000 millones y vamos a recaudar por primera vez en no sé cuántos años, bueno, nunca. Esto es por primera vez en la historia, me atrevo a pensar, no sé desde cuándo hayamos llegado a estos niveles, por lo menos en los últimos 10 años seguro no se han cobrado multas. Y no creo que lleguemos ni a siquiera al 0.5% de los ingresos totales. Pero sí hay que checar checamos esas cifras y será de gran interés. Bueno, el otro tema es qué hacemos con el tema del agua. ¿Cuál es la salida? Bueno, sin lugar a dudas la salida, y estamos convencidos, y eso lo dice todo el consenso académico, es irnos en mucho por el incremento a las tarifas. Me parece que los casos de Bogotá, de Barcelona, nos enseñan que el incremento de tarifas ha dado muy buenos resultados, no solamente en la parte del consumo de agua, que se ha venido disminuyendo radicalmente, sino en tener recursos adicionales para la infraestructura que se requiere, llámese medidores, llámese drenaje, llámese vías primarias y secundarias para la distribución de agua. El tema de hacia dónde va el sistema hidráulico pues es verdaderamente complejo, y yo creo que es una pregunta que está muy vivo. El jefe de gobierno decía que el tema en los próximos 20 años de la ciudad va a ser sin lugar a dudas el tema del agua. 40% del agua
que se consume en la ciudad proviene del Cutzamala y el 60% lo sacamos de las lluvias y de los pozos. Y bueno, pues con el crecimiento que ya platican, que comentan de Toluca, de toda la zona metropolitana, el convenio que tenemos del Cutzamala pues empezará a presionar políticamente, y entonces si ahora nos tocan determinados metros cúbicos por segundo, seguramente se empezará a presionar para que nos van a empezar a cerrar la llave desde afuera. Entonces, sí, el tema del agua se requiere tomarlo con la mayor seriedad posible y sin lugar a dudas es de los 3 temas más importantes de la ciudad en el largo plazo. Coincido plenamente en que el tema del crecimiento de la ciudad, bueno, yo creo que está relativamente controlado. El tema del crecimiento, no así el tema de la migración, que sí es importante, y sí entiendo el tema que se comenta aquí. Tenemos una población que viene diariamente a la ciudad de alrededor de 4 millones de gentes que vienen diariamente a la ciudad. Tiene que ver mucho con el tema del empleo. Nada más por poner algunos datos, este mes de abril se crearon en nuestra ciudad 1 de cada 4 empleos en el país. Eso habla de que sigue siendo no solamente el Distrito Federal, sino el Estado de México un motor importante en la generación de empleos y de la propia riqueza nacional. Entonces sí es lo que propicia mucho la migración, fundamentalmente, o sea, la variable crítica para la migración sin lugar a dudas es el empleo, y también, bueno, pues hay que decirlo que estamos los capitalinos subsidiando mucho, hay que decirlo también, subsidiando el tema del transporte público en la ciudad. Nuestro metro subsidia muy buena parte de los viajes metropolitanos, el agua que se consume, mucho de la gente que viene de la zona metropolitana y consume aquí el agua es un subsidio que pagamos todos nosotros. En fin, pues todos los subsidios que se realizan en los servicios, bueno, pues sí son consumidos mucho por esta población metropolitana, que además día con día crece. Población flotante, por supuesto, no es población que se quede aquí, sino que viene y se regresa a dormir y pasa el fin de semana allá, paga impuestos allá y consume allá, su súper lo hacen allá, y demás, ¿no? Entonces los impuestos se quedan allá. Por último, la pregunta de qué opinión tengo sobre que la deuda la manejen las propias entidades. El Distrito Federal es la única entidad del país que no maneja su deuda de manera autónoma, por ser un distrito federal. Por supuesto que coincido en que pueda el Distrito Federal manejar su deuda como le plazca, siempre y cuando tengamos el candado de la transparencia y que todos podamos revisar cómo se están gastando los recursos y cómo se está endeudando nuestras ciudades. Eso nos garantiza estar tranquilos de que llegue quien llegue, un buen manejo de las finanzas públicas. Y bueno, sí es penoso hoy en día el tratamiento que se le da a la negociación del límite o techo de la deuda que se da en la ciudad. Y lo personal me ha tocado participar en algunas negociaciones en donde esta deuda se busca concentrar en temas tan prioritarios como la línea 12 del metro, en donde si el Congreso no te autoriza esos recursos, pues los tienes que meter vía deuda, porque si no, que paremos una obra como esa. Y sí era el tema de la negociación política y entrar a negociar con los diputados priistas, panistas e inclusive perredistas, hay que decirlo, pues es muy complicado, aun cuando sin lugar a dudas los asambleístas, o sea, la discusión en la asamblea versus la discusión en el Congreso con diputados que no necesariamente tienen intereses directos sobre la ciudad, pues es totalmente diferente. Manejarla aquí garantizaría que hubiera una solidaridad de todos los partidos.